y muy, muy amables por su invitación. He estado oyendo las pláticas y me parecen excelentes. Yo soy el doctor Cristian España Schmidt y me gradué de la USAC y después hice residencia de medicina interna en San Juan de Dios. Conozco bien el hospital, voy seguido al hospital. También trabajé en Jutiapa, donde trabajé en el Hospital Nacional de Jutiapa y tuve mi clínica. Así que tengo cierto conocimiento de cómo están las cosas en Guatemala. Después me vine para acá, en Nueva York, donde hice mi residencia otra vez. Fui jefe de residentes y desde ahí me he dedicado más que todo a la educación y soy hospitalista y parte del profesorado titular del Hospital de Danbury. Ahí también soy instructor de ultrasonido. Muy, 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 muy interesante. Ese es mi Twitter, no tengo ningún conflicto de interés. También tengo un canal de YouTube que es más que todo para gente médica. Déjenme presentarnos. Yo trabajo aquí en Nuance Health y este es Fairfield, Fairfield County. Eso es como un departamento de Connecticut. Connecticut es un estado de Estados Unidos. Y nosotros somos una de las redes, pues la red más grande de Fairfield County y que colindamos con Westchester acá y Nueva York acá. Fuimos el epicentro de el COVID en Connecticut. Ya tenemos 2.600 médicos y alrededor de 1.500 camas. El 19 de enero, si ustedes se recuerdan, Estados Unidos tuvo su primer caso de COVID-19, que sería más tarde publicado en New England. Y el 5 de marzo tuvimos nuestro primer caso confirmado en el hospital. Fuimos llamados para saber que un médico anestesiólogo había dado positivo. Él paró siendo para Nueva York, pero él trabajaba en nuestro hospital. Y el 8 de marzo, no mucho más tarde, ya teníamos a nuestro primer caso en el intensivo, un paciente que vino de Wilton, Connecticut. Nuestro hospital es un hospital que lo único que no tiene es trasplante y tenemos básicamente todas las facilidades. Este es el paciente, salió en las noticias, gracias a Dios lo sacamos entre todos, pues. Y estuvo seis semanas en el hospital, 4 de ellas ventilado. Esa es parte del equipo que estuvo cuidando del paciente. También Danbury tuvo la primera muerte de COVID-19 en Connecticut. Eso fue el 18 de marzo del 2020. Un paciente también ingresado de 80 años. Y bueno, estábamos lidiando con lo desconocido. Y ahora aunque todo el mundo piensa que esto es cierto y nosotros estamos en un foro científico, nosotros tenemos que entender que nos enfrentamos a muchas cosas en muchos diferentes, muchas diferentes retos, y estos son los mitos. Y el primero, que el virus no existe. Esa es una foto sacada de hoy del Johns Hopkins del mapa de Johns Hopkins, y ustedes pueden ver cómo el virus está incrementándose gravemente en los Estados Unidos. Va a Brasil ahora segundo lugar y Brasil ya tiene 41.000 muertes. De manera que el virus sí existe. Y esto es Guatemala hoy día en Johns Hopkins. Ya estamos cerca de los 9.000 casos. Y si se dan cuenta, el virus comienza, no hay muchos, no hay muchos, no hay muchos. Y de repente, ¡boom! Están todos los casos uno tras otro en la fase que se llama de aceleración. Y esto es debido a que el virus tiene un incremento logarítmico. O sea que no importa, siempre y cuando la R0 o RO del virus esté arriba de 1, va a haber incremento de casos, y este es el caso de Guatemala en este momento, por lo que se ve. Ya hablamos de esto y quiero mostrarles esto. Tristemente, estas diapositivas interactivas no funcionan en Zoom, pero aquí este es Fairfield County y ustedes se pueden dar cuenta que acá tenemos la zona roja, y en esta zona roja es cuando estuvimos más saturados. Este es New Haven, donde está Yale. Nosotros comenzamos un poquito antes de Yale. Y tuvimos básicamente varios. Yo estaba esta semana en una unidad no COVID, eh, tratando por lo menos 25 pacientes también tenía el teléfono de los traslados. Y exactamente esa semana fue la semana de saturación.
varios de los hospitales que nosotros tenemos, que son grandes, eh, pues colapsaron, quiere decir que ya no podían recibir más pacientes y comenzaron a mandar a todos los hospitales a Danbury. Nosotros tenemos un centro de comando, el cual es público para todo el mundo, y estuvimos a 30 camas de colapsar, lo cual es solo para decirles que esto cuando comienza, si no hay distanciamiento social, si no hay las medidas sanitarias, las cosas se salen de las manos. Y esa es la respuesta estatal gubernamental. El 10 de marzo, Ned Lamont declara preparaciones civiles para el virus. El 13 de marzo se cierran todas las escuelas. Esto es gracias a que nosotros logramos hacer que ellos hicieran esto. El 24 de marzo las Fuerzas Armadas comienzan a distribuir EPP, pero después el gobierno central no nos dejó o decide no declarar una cuarentena en nuestros estados, en nuestro estado y los estados aledaños. De manera que la respuesta tuvo que ser institucional y ustedes probablemente también tienen este mismo problema. El hospital tenía EPP debido a ser un hospital ébola, o sea que teníamos un poquito más de fondos y más de EPP que los hospitales alrededor. Se anuncia que nosotros tenemos EPP, pero es interesante que una vez se anunció que teníamos nuestro primer caso, el EPP comenzó a disminuir, o sea, se comenzó a desaparecer. Así que se tuvo que asegurar y guardar. Entonces, es bien importante saber que incluso el personal de salud tiene miedo de esto. Y esto no nos pasó solo a nosotros. Tengo muchas anécdotas de gente de Nueva York y de gente de Yale que me cuentan esto. Y entonces la respuesta de medicina interna y la respuesta del hospital fue comandada por nosotros. Decidimos tomar, tristemente no había respuesta estatal, no hubo respuesta nacional. Comenzamos una línea telefónica para los médicos de atención de primaria y público en general. Nos apoyamos junto con los intensivistas y por supuesto con los infectólogos. Escribimos nuestra primera definición de caso, manual para evaluarla, y el Departamento de Medicina también independientemente comenzó a conseguir EPP para los médicos y personal. Pues esto fue muy importante porque nosotros queríamos que todo el personal, especialmente nosotros los médicos y los de medicina interna, tuviéramos EPP para poder ver a los pacientes. Todas las cirugías son canceladas. El plan de incremento de pacientes para el incremento de pacientes es socializado y puesto en práctica una semana después. El plan para ahorrar EPP. Hacemos los conceptos de cuál es una persona en investigación, una persona en investigación de alto riesgo, de bajo riesgo, cuál es un caso confirmado y comenzamos a buscar pisos donde podemos abrir pisos para personas COVID y personas no COVID. Se habilitan intensivos que al final usamos todas las camas y todas las unidades que se pueden usar como UCIs. También usamos todos los ventiladores de toda la red que se pudiera conseguir. Escribimos rápidamente el primer protocolo. Teníamos apenas un paciente, pero en ese momento supimos que las cosas no nos iban a ir bien. Comenzamos a nuestro primer protocolo. También hicimos un protocolo para la consulta externa. Empezamos el entrenamiento en procedimientos y uso de ventiladores para todo el personal, incluyendo gente que no usa ventiladores usualmente. Yo estaba haciendo el entrenamiento de procedimientos y de uso de ultrasonido. También enfrentamos la falta de test, no teníamos test y como todos ustedes sabrán, tuvimos que clasificar a muchas personas como personas de investigación y al final hacer el diagnóstico por tomografía o por tomografía y tratar de asignar riesgos a la gente de manera que pudiéramos ahorrar EPP. Una N95 al día para los doctores, una mascarilla quirúrgica hasta que estuviera sucia. Y eso no es solo en Guatemala, eso nos pasó a nosotros. Tuvimos que hacer eso. Y es muy importante, tuvimos que reusar esa mascarilla hasta que tuvimos más EPP. La educación médica para nuestros estudiantes y residentes básicamente paró. Porque necesitábamos primero distanciamiento social, no podíamos poner a la gente en clases y todos los estudiantes tuvieron que abandonar tristemente el hospital porque no teníamos EPP y al final hasta ahora estamos comenzando las clases por Zoom para nuestro posgrado.
La consulta externa la tratamos de hacer telemedicina muy, muy temprano y a pesar de que tenemos bastantes tropiezos, ha funcionado bien. Entonces, ahora quisiera hablar un poquito de esto es importante para ustedes, gente de Kunori. En este momento hay una oportunidad y todavía ustedes no tienen una respuesta institucional, por lo que leo todos los días en las noticias y por lo que sé de varios médicos que están en frente de batalla. De manera que ustedes tienen que comenzar a pensar en cómo van a enfrentar la crisis, porque la crisis va a existir, y también en concienciar su población en medidas de distanciamiento social y etcétera, todo lo que ustedes ya saben para prevenir. Ahora, el problema es de que también hay mucha confusión, el efecto de Dunning-Kruger. Ustedes saben de que existe gente que piensa que sabe más de lo que sabe y tristemente tienen plataformas. Por ejemplo, acá en América tenemos al famosísimo Doctor Oz, quien llega a decir estadísticas que muchas veces no son ciertas y al final pidiendo perdón en la televisión. Tenemos también uno que se llama el Doctor Phil, que no es ni siquiera doctor ni tampoco tiene una licencia, que sale diciendo un día que hay más de 360,000 muertes por piscinas en Estados Unidos al año y que por eso no paramos la economía. Y es interesante porque no tenemos ni siquiera 400 abogados al año. Y después tenemos a nuestro presidente tristemente enfrente del director del CDC diciendo cómo él entiende mucho, mucho más de lo que todo el mundo entiende del virus y que además todo el mundo tiene derecho, puede tener una prueba cuando teníamos apenas entre 20,000 y 40,000 pruebas para toda la Unión. Entonces, también hay otra cosa, el miedo al que el mercado colapsara y la política, tristemente, eso es parte de lo que pasó con esto. La OMS hasta cierto punto dio, y sigue dando, por cierto, sigue dando mensajes a veces un poquito disonantes. Y por supuesto, el asunto es de que Taiwán, a pesar de que Taiwán ya tenía idea de que existía un virus que era respiratorio, no fue tomado en cuenta porque Taiwán no es parte de la OMS y bueno, esto es importante que nosotros sepamos que hubo que hay cierta ah, diferencia de opiniones y cosas que no son científicas y políticas en esta pandemia. Aquí tenemos a Boris Johnson. Boris Johnson, la política que quería Inglaterra acerca del COVID-19 era de promover la inmunidad de rebaño. Pasa que Boris Johnson se enfermó de COVID-19 y estuvo en un intensivo. Después de esto, la política completamente cambia, pero en este momento ya tienen 40,000 muertos y entonces es muy importante que hay gente que, por supuesto, el problema es la política, ¿verdad? ¿Por qué prosperan todas estas teorías de que no son realmente científicas? Es porque tenemos mucha, mucha información, tenemos que procesar esa información, gente que quiere ocultar sus fracasos. Hay gente también que busca solo buscar likes y seguidores, promocionar falsas curas, cosa que nosotros tenemos que estar bien al frente de esto. Y por supuesto gente que hace dinero de esto. También la infodemia, ¿verdad? El atractivo del conocimiento secreto, los conocimientos mágicos. Hay que tener cuidado con lo que sale en YouTube, con lo que sale en los periódicos. Nosotros como doctores tenemos que buscar cuál es la información, especialmente los doctores, enfermeras, trabajadores de salud, tienen que buscar la mejor información. No se dejen llevar por la cinemática, lo elocuente que la gente puede llegar a ser. Y entonces, ¿por qué es tan difícil negar los mitos y las conspiraciones? Ustedes ya vieron por qué tenemos conspiraciones, es difícil negarlas, y es que este, en febrero del 2020, en un estudio, no había todavía información detallada para el público, ni siquiera del CDC, de la OMS o ni ninguna ente importante para el público de qué era el COVID-19. Ya esto es febrero del 2020 y ya estamos en medio de una posible pandemia. La explosión de expertos en YouTube
Y la renuencia a enfrentar la realidad debido a la economía, la información conflictiva, desconocimiento y miedo. Aquí les pongo un par de ejemplos. Este doctor es bien interesante. Él es dueño de un centro de urgencias y la gente que llega a su centro de urgencias, por supuesto, llega porque tiene algún síntoma. Llegan y le hacen tests a sus pacientes y pasa que hay 34% de gente con síntomas de COVID que viene positiva para COVID, por supuesto. Entonces, a partir de eso, él dice que el 34% de la gente en Estados Unidos ya tuvo COVID. Claro que esto no es cierto, pero hace pensar que la gente ya 120 millones de gente en Estados Unidos ya tuvieron COVID y por eso deberíamos de abrir el país. Después, la información conflictiva, tristemente, de la OMS. Y por supuesto, la información conflictiva de nuestro gobierno. Aquí tenemos a Fauci. No debía tocarse la cara tampoco. Y el problema es que es difícil probar o hacer experimentos para resolver afirmaciones ridículas. Y aquí mismo en Danbury nosotros nos hemos enfrentado a gente que les tenemos que hablar por teléfono, pues pacientes, etcétera, quienes realmente piensan que el 5G o que estamos matando a sus pacientes o que tienen estas ideas de las teorías conspirativas. Es difícil lidiar con el sesgo de proximidad. Por ejemplo, la gente le gusta mucho comparar esto con la gripe estacional, pero el problema es de que no es la gripe estacional, pero como conocemos la gripe estacional, nosotros hacemos esta heurística y la comparamos sin decir todos los problemas que tienen esto. El sensacionalismo de los periódicos y de la media y sesgos irracionales como raza, política, religión y etcétera. Entonces hay una cosa, como ya dijo Jorge, ¿verdad? Es un virus que pasó de un murciélago probablemente a un pangolín. Quién sabe si el pangolín al final está o no está. Pero es interesante que los murciélagos tienen tanta zoonosis, ¿verdad? Y el asunto es que esto es algo mucho más común de lo que parece. Y eso es lo que tenemos que hacer entender a nuestro público. Y como CUNORI, como gobierno de Guatemala, como colegio de médicos, tenemos que hacer entender a la gente que existe un montón de zoonosis. El virus de la rabia es una zoonosis, el virus de la gripe es usualmente una zoonosis, el ébola es una zoonosis, el VIH-Sida comenzó como una zoonosis y podemos incluso encontrar casos probablemente mucho antes de que fue, de que fue descrito. De manera que esto es muy importante. Esto es algo mucho más simple y que pasa más que lo que existe. La otra cosa es que esto no es una gripona, ¿verdad? Así como lo dice el presidente de Brasil, es una tristeza oírlo hablar. El SARS-CoV-2 tiene la posibilidad de matar hasta el 10% de la gente sintomática, eso dependiendo de qué es lo que estamos haciendo. Ahora nuestras tasas de mortalidad van para abajo. Pero todavía no sabemos cuál es la verdadera mortalidad, no sabemos, pero sí sabemos que la gente que se vuelve sintomática y que crea bastantes síntomas tiene chance de morirse. Es interesante cuando la gente compara esto con la gripe estacional. Los mejores datos que encontré fueron del 2018 en el CDC, donde hay aproximadamente 17,000 casos de muertes duras de influenza. Estas muertes son muertes confirmadas de influenza y después hay un análisis y por ese análisis tratan de decir cuántas muertes realmente hubo por influenza y el número es de 43,000 a 60,000. Ese es el famoso número que el gobierno americano usa y ahora el asunto es que los casos de COVID-19, por lo menos en la región americana, casi todos son casos duros y esos ya son más de 110,000. Ahora vamos a tener que hacer los algoritmos que hacemos para ver cuál es el real impacto de esto y quiénes se mueren indirectamente por el COVID-19 y esto va a ser más grande. Entonces la otra cosa es que no nos pagan más por poner COVID-19 en el certificado de muerte en los diagnósticos. Es muy fácil hacer esto, nadie le dice a uno nada qué es lo que uno tiene que hacer.
Y es interesante solo para decirles que un caso de COVID-19 que necesita un ventilador, por ejemplo, es pagado igual que una neumonía que requiere ventilador. El único problema es de que con una neumonía lo sacamos en 7 días, 10 días, y a un caso de COVID se queda 6 semanas en el hospital, usualmente haciéndonos perder dinero. Y hay varios hospitales que han bajado el salario y varios hospitales que están en problemas económicos en este momento. Una de mis favoritas, Bill Gates. Si Bill Gates fuera tan poderoso, yo usaría una PC, no una Mac, y un Windows Phone y no un iPhone. Eso es lo primero. Las teorías a veces son tan ridículas como los 45 millones de muertes que causó la OPV en India. Y cuando uno se da cuenta, ni siquiera fue la OPV, fue una vacuna del virus del papiloma humano que se estaba probando, y que el problema es de que los certificados los acuerdos, los consentimientos informados estaban mal hechos, de manera que el estudio se tuvo que suspender. Hubo una mortalidad de 7 gentes por malaria, ahogamiento, mordida de serpiente, 2 se suicidaron, hemorragia cerebral y una indeterminada. O sea, 7 gente murió, no 45 millones, pero es increíble de que estas cosas aparecen en la media, y nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas. A veces las cosas son tan ridículas, por ejemplo, que con la vacunación vamos a disminuir la muerte de la gente, y si ustedes se dan cuenta, la muerte por viruela hoy día es 0 y debería de ser por lo menos de 400 millones ajustado para la población mundial de hoy al año. O sea que hoy día hay 0 muertos por esto. Otra cosa que también sale mucho en las noticias, etcétera, en YouTube, etcétera, que nosotros tenemos que tener cuidado. Y por eso estos foros son tan importantes. Ustedes han oído a todos los doctores diciendo no hay 100% tratamientos 100% efectivos. Y hay que tener cuidado con los stunts o los intentos de propaganda. Todos estos tratamientos son excelentes, pero el mejor tratamiento todavía es cuidado óptimo del paciente, nutrición y tratamiento de comorbilidades, y por supuesto tratar con todo lo demás que estamos, sí, y tratando de usar protocolos de investigación si es posible. No, el dióxido de cloro no sirve y los ventiladores no matan al enfermo, como ustedes ya oyeron. El caso del plaquenil es interesante porque la hidroxicloroquina y esto es una cosa que es importante porque llega la cloroquina como que esto es lo que vamos a usar. Después llega el estudio que dice que la cloroquina no sirve. Después el estudio es retirado, por el amor de Dios. Y ahora, hoy día en la mañana, cuando me levanté, estaba leyendo este artículo. Entonces, la cloroquina no sabemos exactamente cuál va a ser su papel, si es que tiene algún papel. Nuestra experiencia no publicada es que realmente no sirve, por lo menos en el paciente internado. La siguiente cosa es acerca del EPP, ¿verdad? Todos miramos este EPP de Corea, y bueno, eso es un EPP que es bastante completo, pero es un EPP para aerosoles y para virus que se dan en aerosoles. Nosotros llegamos viendo todo lo que conocemos de enfermedades respiratorias. Llegamos a la conclusión de que usar un traje de sala que vamos a usar solo en el hospital, zapatos que solo vamos a usar en el hospital, una bata de plástico que vamos a usar y doble guante que vamos a usar. Esto con una N95 y mascarilla facial para los clínicos, los que no estamos haciendo nada en el intensivo o aerosoles, sería suficiente. De manera que esto es bien importante, muy importante, y el EPP también lo tratamos de usar lo menos posible y en áreas sucias. O sea que yo pasaba mis 20 pacientes con mi ultrasonido y examinándolos. Vamos a hacer algunas publicaciones acerca de todo esto, y usando solo un equipo de EPP, lo mismo con las enfermeras. También otra cosa, combatiendo los mitos, conspiraciones y otras informaciones peligrosas, la información sí debe ser pública, debe ser concisa.
bien escrita y comunicada, confiable y verificable. Entender que aún con todo nadie es un experto. Y en Nuance Health todos los pacientes, por cierto, se les hace una prueba de COVID-19. Y este es nuestro centro de control y todo el mundo tiene acceso a eso. Los médicos y enfermeras que trabajan con enfermedades serias y contagiosas tienen niveles de estrés muy alto y pueden desarrollar pues, estrés postraumático. Hay que cuidar al personal. El paciente con COVID se siente solo y el aislamiento puede causar depresión e incluso disminución de los cuidados que un paciente necesita. Tenemos que estar conscientes de eso. Mantenga a la familia del paciente lo más informada posible, ya que esos son la gente que está en la comunidad, son sus más importantes aliados. Hay que ser humildes y aceptar nuestros límites. Hay que tratar de ver nuestros errores, recordar que aún no somos expertos en la enfermedad, pero estamos haciendo experiencia y toda decisión, yo les digo que debería ser en equipo. Hoy día, si ustedes ponen COVID-19, incluso en PubMed van a encontrar más de 20,000 artículos. De manera que cuando ustedes también estén en las redes sociales, cerciórense de los hechos. No diseminen información sin confirmarla. No diseminen información sin pesarla. Basen su opinión en la mejor información existente. No usen la frase, pero si de estos se mueren tantos de estos para disminuir la importancia de lo que está pasando. Y no insulten a sus conciudadanos. Ellos son sus mayores aliados. De manera que hay varias oportunidades para ustedes como CUNORI, para el gobierno, para la iniciativa privada, para el ICS, para todo, para el Colegio de Médicos. Escriban una guía de tratamiento nacional y acomódenla para cada lugar. Segundo, mantengan números concisos y verificables. Estén seguros de que su personal está protegido y no hay mejor herramienta de propaganda que saber que su personal está protegido. Nosotros tuvimos muy pocos contactos o problemas de personal en el hospital. Acepten que hay problemas y enfréntenlos y no queremos mártires. Por favor, usen su EPP en todos los pacientes. Y esto va a pasar, nos volvemos a abrazar, darle la mano y estar juntos en proximidad. Muchas gracias. Eso es lo que tengo para ustedes.